La literatura, la cultura, nos ayuda fundamentalmente a elevar nuestro espíritu humano y nuestra conciencia humana. La literatura nos sirve como referente y camino para vivir. De ahí que los nazis quemaran tantos millones de libros, porque les sobraba la cultura. Eleva el espíritu de los seres humanos, establece principios y pautas para la convivencia humana, y ellos odiaban al resto de la humanidad. Quería que toda la humanidad entera, fueran nazis. Así sucedió con los militares de la España feudal de la República, que estaba intentando salir la República de esa España oscura de la Inquisición religiosa, católica, apostólica, la puta de Roma. Repito, la puta de Roma. Así se llamaba a la Iglesia católica, apostólica y romana desde la más baja Edad Media, desde el siglo IV. De hecho, tanto odiaban la inteligencia que gritaban que muriese. Miguel de Unamuno, uno de los grandes pensadores de este país, fue asesinado por fascistas y nazis. Y todo por decirle a ese que gritaba «¡Viva la muerte! ¡Muera la inteligencia!», Millán Astray, un fascista, como lo son la inmensa mayoría hoy de militares, policías, guardias civiles, las fuerzas que reprimen al pueblo, y como lo son el Partido Popular y Vox, que odian la inteligencia, odian la cultura. En España, los fascistas, siguiendo el ejemplo de sus hermanos nazis de Alemania, también hicieron hogueras con los libros. Porque lo que la cultura hace al ser humano es elevar el espíritu humano y elevar la conciencia humana. En fijaros que la Iglesia católica y su Inquisición quemaron a lo largo de la historia millones de Biblias. Las Biblias, hasta hace bien poquito del siglo pasado, principios del siglo pasado, eran quemadas. Solo permitían las Biblias en latín, que podían leer en los monasterios y en los conventos. Asesinaron a cientos de miles de personas por leer la Biblia en su propia lengua materna, que pudieran entender, y a los que las tradujeron los persiguieron y los asesinaron. Ese es el espíritu del fascismo, hoy vivo, hoy muy vivo en el Estado sionista, terrorista y nazi de Israel. Para contrarrestar sus influencias, quienes apreciamos de corazón la cultura, quienes apreciamos de corazón la literatura, quienes deseamos ver una humanidad que eleve su conciencia y su espíritu, porque ese ha sido el objetivo de toda la filosofía, de todos aquellos que se han preocupado y ocupado por hacer y participar en la creación de unos seres humanos que puedan llamarse realmente seres humanos. Hoy quiero leeros un cuento escrito por un palestino
Hace ya unos años tuve el privilegio de ver el libro Bajo la ocupación, Relatos palestinos, de la Unión de Escritores Palestinos, también prologada por el intelectual escritor José Saramago. Así que os voy a leer un cuento. Voy a leer el pequeño prólogo de José Saramago. Aquí dice: los cuentos reunidos en esta antología están escritos con sangre, con la sangre de los miles de hombres y de mujeres que se han sacrificado por la esperanza imperecedera de una tierra patria palestinas, con la sangre viva de las mujeres y de los hombres hoy presentes en estas páginas, documentos de alta calidad literaria y al mismo tiempo testimonios inolvidables de la fuerza moral de un pueblo. Lo que para muchas personas es el enigma de la asombrosa resistencia de los palestinos durante generaciones encuentra en estos cuentos la mejor respuesta. Y voy a compartir el primer cuento escrito por Akram Haniyeh. No sé si lo leeré bien. Muerte clínica se titula el cuento. Mientras me apuntaba, vi salir la bala del cañón de un fusil. Estábamos el uno frente al otro, cara a cara, mirándonos fijamente a los ojos. Con decenas de jóvenes más, me hallaba apostado detrás de las chatarras de unos coches quemados cerca de la barricada. El tirador y sus hombres se encontraban justo del otro lado, frente a nosotros. La corta distancia que nos separaba me permitía distinguir las facciones de su rostro, o por lo menos así lo creí en aquel momento. No aparentaba más de 20 años, me llevaría 2 o 3 años como mucho, pero ¿por qué estaba empeñado en apuntarme? ¿A qué se debía todo aquel odio que se reflejaba en su mirada? Nos habíamos reunido al mediodía frente a la barricada. Al salir del trabajo, me había sumado a la manifestación que transcurría por varias calles de la ciudad antes de que un nutrido grupo de manifestantes se dirigiera a la explanada situada delante de la barricada que cerraba una de las puertas de la ciudad. La manifestación confluía donde siempre, en un extremo de la zona de Haram. Los ya tradicionales enfrentamientos diarios habían trazado nuevas fronteras entre las dos partes. A diferencia de la primera intifada, en la que el ejército ocupante estaba por todos los rincones de la ciudad, ahora nos tocaba a nosotros salir a su encuentro. Las cámaras de televisión, los corresponsales, los fotógrafos y periodistas estaban por todas partes. Las ambulancias esperaban en las últimas filas. Yo llevaba la bandera y marchaba a la cabeza de la manifestación. Íbamos coreando himnos y vitoreando, surcando el espacio con nuestros estandartes. Empezábamos a tirar piedras y botellas vacías, aunque raramente alcanzaban al enemigo. Como siempre, los soldados estaban bien resguardados, protegidos por sus cascos detrás de los tanques y las ametralladoras. Entre los manifestantes se oyó una voz que pedía que no se disparara y añadía:
Queremos que sea una intifada popular. Pero del otro lado ya estaban apuntándonos con las ametralladoras. En un instante mi honda estaba cargada con una piedra y me dirigía hacia la zona de Haram, ondeando mi bandera. Sabía lo mucho que les enfurecía ese gesto. Recuerdo muy bien cómo en la primera intifada el solo hecho de levantar la bandera era motivo suficiente para hacerlos enloquecer. En ese momento tuve la posibilidad de leer en la cara del tirador que me estaba apuntando con su rifle y comprobar el tamaño de su odio. Dios mío, ¿por qué me odiaba hasta tal extremo? ¿Había visto su cara antes? ¿No se parecía a uno de los colonos que vivía cerca de nuestro barrio y que constantemente atacaban las casas cercanas al asentamiento? ¿O se parecía al soldado del puesto de control que me había humillado unas semanas atrás? ¿O tal vez se parecía a aquel otro que me propinó una paliza de muerte cuando fui detenido en la primera intifada? Pude sentir cómo me observaba detenidamente a través del objetivo de su rifle y estuve a punto de gritarle: ¿qué es lo que quieres? ¿Es que aún no has empezado la jornada? ¿Todavía no has matado a nadie? Pero seguí ondeando la bandera de derecha a izquierda, más alto todavía, mientras el tono de las consignas que coreábamos iba elevándose y las piedras llovían en dirección a los soldados. De repente me asaltó un sentimiento de intranquilidad al ver cómo apoyaba su fusil sobre la barrera tras la que se protegía. Incluso me pareció verle apretar el gatillo lentamente. Y con una pasmosa claridad vi cómo la bala se dirigía hacia mí. Y entonces estuve a punto de gritar: ¿por qué me matas? ¿Qué te he hecho yo? ¿Es por la bandera? ¿O por las piedras que casi nunca os dan y que, como mucho, rozan vuestras inexpugnables barreras? Traté de esquivar la bala, pero cuando quise darme cuenta, ya se me había incrustado en el pecho. Me desmoroné en el suelo y sentí un charco de sangre caliente debajo de mí. Enseguida escuché a mi alrededor los gritos de los muchachos. Rápidamente me subieron a la ambulancia que se dirigió hacia el hospital en medio del sonido ensordecedor de las balas y el olor a pólvora que impregnaba la ciudad. Me descubrí rodeado de una multitud de médicos, enfermeras y cámaras de televisión. El escándalo de voces era tal que estuve a punto de mover la mano y pedirle a todos que se callaran un poco. Entonces escuché una voz que ordenaba: a la sala de operaciones. Los bisturís de los estresados médicos se precipitaron sobre mi cuerpo mientras sentía la tibieza de su aliento detrás de aquellas verdes mascarillas que cubrían sus bocas. Pasaron 10 largos minutos antes de que el médico principal se quitara la mascarilla y, moviendo la cabeza, anunciara con voz muy natural: muerte clínica. Sentí gritos desgarrados y llantos de histeria. Los fogonazos de los flashes y los disparos de las cámaras se sucedían sobre mi cara. También escuché una voz que preguntaba con insistencia:
¿Hay alguna esperanza? Pero el jefe médico hizo un gesto de negación y, dirigiendo su mirada al techo, musitó un Ramataya. En medio de aquella aglomeración humana, se llevaron mi cuerpo a la unidad de cuidados intensivos. Una vez allí, le plantaron una infinidad de tubos conectados a otras tantas máquinas que rodeaban la cama. Y de nuevo empezó otra caótica sesión de fotografía. Poco a poco, los rostros de los médicos fueron desvaneciéndose ante mis ojos, aunque podía escuchar sus voces con mucha claridad. De repente me sentí deslizar por un espacio amarillo semejante a las dunas del desierto. Allí vi un sol exageradamente grande y sin embargo hacía mucho frío. Los colores eran vivos y muy intensos, pero al mismo tiempo infinitos, sin límites. Entonces pude verme a mí mismo corriendo sobre la arena en pos de un espejismo. Durante mi muerte clínica, decenas de personas vinieron a visitarme. Los médicos y las enfermeras fueron incapaces de hacerles respetar las reglas del hospital. En la habitación había 7 familias más, cada una ocupándose de sus enfermos. Cuando mi madre llegó a verme, estaba muy serena, como si hubiera dejado tras de sí el miedo y las lágrimas. Se sentó en una silla al lado de mi cama. Yo trataba de contenerme porque no quería que me viera llorar. Me pasó la mano por la frente para secarme el sudor, con cuidado de no tocar los tubos que salían de mi cuerpo en dirección a aquellos aparatos. Me besó la palma de la mano derecha varias veces y la colocó sobre sus manos. En ese momento escuché que les decía a mis hermanos: dicen algunos médicos que en la mayoría de los casos pueden oír y reconocer a los que les hablan. Noté que hablaba en un susurro, con voz afligida y llorosa, anhelando que no se muriera, que no me muriera. Luego la oí decirme: tú y tus hermanos sabéis que todos mis hijos, es a ti al que más quiero. Tú siempre estás alegre, contento. Nunca me llevas la contraria. No me vayas a fallar ahora, hijo mío, no te mueras. Durante las muchas horas que pasó a mi lado, mi madre se dedicó a contarme historias de la infancia, recordándome todas las pequeñas anécdotas y detalles. No paraba de hablar. Las visitas entraban y salían y ella seguía contando sus historias. Ni siquiera descansaba de noche cuando me cantaba las mismas canciones que me cantaba para dormir cuando era niño. Solo cuando se aseguraba de que yo ya estaba dormido, recostaba la cabeza en el respaldo de la silla y trataba de ganarle algunas horas al sueño, siempre con mi mano entre las suyas, mientras ella dormía, y solo entonces podía yo llorar a gusto. Al día siguiente pude ver mi fotografía en los periódicos que se encontraba en la sala de operaciones. Me sentí difamado. Algunos diarios me trataban como a uno más de los mártires del día anterior, mientras que otros tan solo mencionaban mi estado de muerte clínica. La habitación estaba atestada de visitas y vi que los enfermos de la cama de al lado eran otros. Oí las sirenas de las ambulancias, el fuerte chirriar de las ruedas contra el suelo
y los golpes furiosos de las puertas al abrirse y cerrarse. Las enfermeras se abrían paso para llevar a los heridos, y cuando estaba escuchando los violentos gritos que anunciaban la caída de nuevos mártires, sentí cómo las manos de mi madre se hacían un puño con las mías y sus lágrimas inundaban mi cuerpo y la cama. Mis amigos, compañeros, vecinos y conocidos vinieron a visitarme. Los oí darme ánimos y dirigirme palabras de aliento para que continuara viviendo, aunque solo fuera por mi madre y mis hermanos. Algunas autoridades también vinieron a visitarme. A más de uno lo escuché asegurar que pertenecía a su partido, mientras yo me reía por dentro por no llorar. En otra ocasión vino a visitarme la joven que había conocido hacía unos meses a través de mi hermano y con la que pensaba casarme. Estaba de pie detrás de la puerta, mirando a través de la ventanilla de cristal. En cuanto mi hermana se dio cuenta de que estaba allí, salió a su encuentro. Ella se acercó tímidamente, ya que nuestra relación no era oficial todavía. Miró a su alrededor varias veces y luego se quedó con la mirada fija en el suelo. Cuando se puso a mi lado, me fue posible adivinar en sus ojos llorosos un deseo implorante de que no me fuera a morir. Mientras tanto, mi madre había empezado a hablar de la época en la que iba al instituto y de mi comportamiento rebelde con los profesores. Por la noche me sentí especialmente inquieto, sobre todo cuando mi madre dejó de contarme historias. La afluencia de las visitas cesó, y salvo los quejidos procedentes de la cama vecina y el susurro de la enfermera de guardia hablando por teléfono o el sonido de los pasos de algún médico durante su visita nocturna a los enfermos, todo era silencio. Entonces me volví a precipitar en el interior de aquellas dunas arenosas en donde el tiempo y el espacio dejaban de existir. Una mañana vi a un muchacho que entró en la habitación y se dirigió hacia mi cama con paso firme. En la cama de al lado se encontraba un joven que se había librado de la muerte tras sanarse de las heridas que le había causado una bala incrustada en el pecho. Me puse a escuchar su animada conversación. El joven visitante le traía a su amigo noticias de los enfrentamientos, los heridos y los mártires, y le respondía a las preguntas sobre los amigos comunes. Llegado un momento, el que estaba de visita le preguntó a su amigo por mí. ¿Es un herido de la Intifada o un herido cualquiera? Es un herido de la Intifada y está en coma, contestó el amigo. Los ojos del muchacho expresaron una mezcla de compasión, simpatía y admiración. Mientras los escuchaba, había sentido una angustia repentina que no entendí muy bien de dónde procedía ni cuál era su causa hasta el momento en el que el muchacho se despidió de su amigo y, antes de salir, me miró y me apretó el brazo con cariño. Dios mío, era tan solo unos niños y ya hablaban como hombres. Mi madre continuaba con sus relatos y en eso oí una joven doctora contándole a la enfermera de turno lo que había pasado en la consulta general.
Esta mañana ha llegado a mi consulta y después de decirme a lo que venía, no he podido evitar enfadarme y explotar. Pero mi mujer, ¿por qué? ¿Me lo puede explicar? Si ya tienes 5 hijos, ¿por qué quieres quedarte embarazada otra vez? ¿Por qué quieres que te quitemos el diafragma? La joven doctora siguió contando con los ojos anegados en lágrimas. La pobre me escuchaba con la mirada fija en el suelo. Luego ha levantado la cara pálida y demacrada y con voz derrotada me ha dicho: no quiero quedarme embarazada otra vez. Lo que pasa es que han matado a mi marido. Mientras esto pasaba, mi madre trataba de animarme diciéndome que la muchacha con la que quería casarme parecía una buena chica y que me convenía. Pero después añadió en un tono un tanto burlón que su madre, es decir, mi futura suegra, era una mujer con mucho genio. Al día siguiente por la mañana lo vi y un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Cómo había podido llegar hasta allí? Estaba de pie, en medio de la habitación, vestido de militar, con la mirada fría e impasible, cargando aquel fusil que se asemejaba a un miembro más de su cuerpo. Nadie parecía reparar en su presencia. Tenía la sensación de que yo era el único que podía verlo. Entonces le grité: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Has venido a matarme? Por un momento la confusión se apoderó de mí. No sabía si aquella imagen que veía era la del soldado o la de la muerte, o el final que se acercaba, o si todo era una misma cosa. No me contestó, pero empezó a pasar revista a los enfermos que estaban durmiendo en la habitación. Le pregunté: ¿qué miras? ¿Has visto entre ellos a alguna de tus víctimas? ¿A cuántos has matado hoy? En ese momento dirigió su fría mirada hacia mí y pude ver en ella no solo el odio, sino además el cañón del fusil y la bala asesina que me había alcanzado. Entonces pensé: le voy a preguntar, ¿por qué me odias hasta el extremo de desearme la muerte? Te odio lo mismo que tú me odias a mí. Me contestará el soldado. Entonces debes odiarme mucho, le repliqué. Parece que estamos igual. Pero no me apresuré a responderle. No, aquí la víctima soy yo, tú el verdugo, por eso te odio. Porque tú eres el que lleva el uniforme y va armado hasta los dientes. Quítate el uniforme, tira las armas y prueba a ver qué pasa. El soldado negará con la cabeza y, sonriendo irónicamente, me contestará: ¿para qué? ¿Para ver cómo me matas tú a mí? Entonces, ¿me vas a matar? Él no responderá, pero continuará mirándome fijamente, y cuando yo vea que coge la ametralladora, le diré: ¿es que piensas matarme otra vez? Retrocederá unos pasos hacia la puerta, dirigiéndome una última mirada antes de alejarse, y yo le gritaré: ¡prueba! ¡Prueba a ver qué pasa! Pero él seguirá con su uniforme militar y su casco pegados al cuerpo como si de su propia piel se tratara, con un fusil saliéndole del cuerpo como una más de sus extremidades.
Al tercer día por la mañana, el médico vendrá temprano para revisar los aparatos y me auscultará con cierto nerviosismo para finalmente salir de la habitación y anunciar mi fallecimiento. Mis manos se habrían resbalado de entre las manos de mi madre después de haberla vencido el sueño. Veré al país diciéndome adiós, a los soldados desfilar ante mi cadáver envuelto en una bandera. Mi entierro recorrerá las calles de la ciudad, porque habré sido el único mártir de ese día. Veré los rostros consternados de mujeres, muchachas y niños asomando a las ventanas y balcones. Miles de gargantas emitirán himnos, vítores y gritos de enfado. Veré a nuestros jóvenes peleándose por llevar mi cadáver y mi foto sonriente en los carteles que empapelarán las paredes y muros de la ciudad. Me gustará esta foto mía y querré que todos me recuerden con esa imagen. El cartel habrá sido publicado por una de las facciones políticas de la cual nunca fui miembro, aunque sí amigo de un buen número de afiliados. La mezquita de la cúpula de la Roca aparecerá iluminando la escena al fondo de la foto, y el apellido del mártir estará impreso en grandes letras precediendo el nombre. Mi rostro sonriente permanecerá en las paredes de la ciudad un día o dos, observando el ir y venir de la gente por aceras y calles, hasta que finalmente peguen sobre él la foto del próximo mártir. Probablemente uno de los carteles con mi imagen continuará pegado en alguna callejuela hasta que las lluvias del invierno acaben haciéndolo desaparecer. Las autoridades y dirigentes presidirán las primeras filas y habrá un mar de banderas ondeando sobre nuestras cabezas. Algunos jóvenes agitarán las banderas de facciones políticas a cuyos miembros no tuve siquiera el gusto de conocer. Habrá también fotógrafos, reporteros, periodistas, agencias de noticias aguardando en puntos estratégicos para hacer la foto perfecta. Me abrumarán los fogonazos de las balas que algunos jóvenes dispararán al aire. El número de los asistentes aumentará a medida que se vaya sumando al entierro la gente de las diferentes calles y los que esperan en la mezquita y de camino al cementerio. Yo estaré buscándolo sobre las azoteas de las casas y en los cruces de las calles, pero no lo encontraré porque el dispositivo del ejército estará esperando más adelante. Las facciones de su rostro habrán desaparecido ante mis ojos. En el cementerio escucharé los últimos discursos elogiándome, hablando sobre la continuación de la intifada, la resistencia contra la ocupación y la unidad nacional. Y veré ojos silenciados por un dolor profundo, derramando lágrimas, llorándome. Los jóvenes jurarán vengar mi muerte y a la salida del cementerio se dirigirán al lugar de los enfrentamientos. Antes de ir hacia mi muerte definitiva, veré al país dándome su último adiós. La imagen del soldado habrá desaparecido de la escena y lo único que me quedará será la imagen de mi madre, todavía aferrada a la cama del hospital, contándome bonitas y tiernas historias
sobre aquel muchacho que un día fui.